Bien, me imagino que se está viendo el PowerPoint, ¿sí? Sí, profe, se ve bien. Sí, Ya, profe. ok, entonces vamos a comenzar lo que tenemos para esta tarde. Entonces lo que vamos a ver ahora un poco es lo que se trata las técnicas de muestreo, ¿ya? Cómo vamos a reducir nosotros las muestras, ¿no es cierto? Recuerden que partimos de una gran cantidad y tenemos que llegar a cantidades menores para poder hacer las pruebas metalúrgicas de laboratorio y también para el análisis químico, que es donde se necesita muy poca muestra, como les mencionaba, 250 gramos no más. Bueno, dentro de estos equipos que más se utilizan en el muestreo tenemos el cono y cuarteo, el que se llama cortador de rifles, reductor de triángulos, divisores rotatorios. Vamos a ver de uno en uno. El cono y cuarteo, el que consiste en tomar una muestra, apilarlo en forma de un cono que se aplasta y se divide formando una cruz en 4 partes, lo más iguales posible, y se retiran 2 cuartos opuestos, ¿ya? De tal manera que esos que se retiraron, el rechazo se deja en una caja donde ustedes lo quieran guardar, que sería el rechazo, y continúan con las 2, ¿no es cierto?, que quedaron. Aquí tienen un poco la gráfica. Toman ustedes, ¿cierto?, la muestra, la llevan a formar un cono, ese cono lo aplanan, y lo dividen en 4. 4. De tal manera que después nosotros vamos a retirar 2 partes de ella, esta con esta, y vamos a continuar con las otras 2. Entonces se nos reduce, por supuesto, debería reducirse a la mitad, ¿cierto?, la cantidad de muestra. Y así se va bajando hasta obtener lo que nosotros deseamos. Si lo hacemos, por ejemplo, en un paño roleador, que son muestras, por supuesto que aquí ya tenemos que tener granometría fina, no podemos trabajar en esto con granometría gruesa. Entonces, ahí tienen ustedes una secuencia como se realiza esto. Se van sacando, se van eliminando 2 partes, se va continuando con 2. Y así vamos a llegar a la cantidad que nosotros necesitamos. Otro es muestreo por lotes de mineral, donde tenemos el graph sampling, muestreo con tubo, muestreo con pala. El graph sampling, simplemente ustedes ven ahí que tenemos una cantidad de muestras y lo que nosotros hacemos es sacar paladas. Por supuesto que no tan solo por encima, sino que tenemos que sacar diferentes paladas y llegar a una cantidad menor. Este es uno de los que tiene más errores, por lo tanto el que menos se utiliza, porque imagínense ustedes acá arriba, por ejemplo, yo saco arriba, pero como saco más abajo. Tenemos el muestreo con tubos, que este es el que generalmente se hace cuando las muestras ya están muy finas, por ejemplo, un concentrado, si queremos mostrar un camión o concentrado que tenemos apilado, vamos con tubos y vamos tomando en diferentes partes. Como les decía, mientras más muestras tomen, va a ser más representativa, pero también va a depender mucho de si yo tomo muchas muestras acá, ¿no es cierto?, tendría que juntar y eso después disminuirlo de tamaño, puede ser por un cono cuarteo. Ahora, otro que se utiliza mucho también, que es el muestreo por pala. Se tiene una cantidad de mineral
y se van sacando, por ejemplo, si yo digo 2A, quiere decir que yo saco 2 palas, una para la muestra que yo voy a necesitar y la otra descarte. Si hago el 5A, quiere decir que 5 palas, una es la que yo selecciono y la otra van fuera, y así, ¿ya? 10A, 20A, dependiendo si son muestras muy grandes. Y esto es el famoso cortador de rifle. Ustedes se pueden dar cuenta acá que este cortador de rifle, que tiene esta forma, donde vamos a tener salida hacia este lado y hacia ese otro lado. De tal manera que echamos la muestra arriba, echamos la muestra, como lo está haciendo acá, en lo posible que quede bien pareja arriba, bien homogenizada, no que quede echarlo en un solo lado, sino que esto se llena y se aplana un poco. Enseguida se abre, porque tienen una perilla acá que permite que se abra la parte de arriba, se abra de tal manera que la muestra empiece a caer y la muestra va a... O sea, aquí están las puertas que me permiten que la muestra se separe, de tal manera que cae, ¿no es cierto?, hacia ambos lados y acá yo voy descartando. ¿Ah? Saco esa, echo toda la muestra, saco uno de las dos, la descarto, la echo en otro balde y la que quedó en el otro recipiente la echo toda completa arriba y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Y así voy dividiendo de 2 en 2. Este equipo es muy bueno, el error que se comete es bastante bajo. Si yo, por ejemplo, echo 1 kilo, estoy alrededor de los 500 gramos, 495, 505, pero muy, muy cerca, mucho más que cuando el cono cuarteo. Entonces, este es uno de los equipos que más se utiliza en el laboratorio. Por supuesto que tenemos de diferentes tamaños. Este que ustedes ven acá es para muestra ya cuando tenemos poca muestra. Pero también tenemos otros más grandes cuando el tamaño también es mayor. Entonces, de eso va a depender cuando nosotros empecemos a separar muestras. Tenemos que ver el tamaño que tenemos de la muestra para empezar a ver cuál es la que yo tengo de este equipo a utilizar. Entonces, esto es el famoso cortador mecánico rifle. También tenemos este que es un reductor de triángulo, que ustedes se fijan, tenemos acá muchos triángulos, entonces la muestra entra y empieza a hacer un recorrido y son algunas las que van a llegar a la muestra, el resto se va a descartar. Se pareció el juego de las bolitas, ¿no es cierto? Que uno echa y empieza a hacer un recorrido. Entonces, lo mismo. Entra, llega el mineral y empieza a bajar y hay algunas que van a llegar acá, las otras simplemente van a quedar en el otro recipiente donde se va a descartar. Y tenemos estos divisores rotatorios, que esto está girando, y nosotros estamos alimentando la muestra acá que está cayendo, se fijan, está cayendo, por lo tanto a medida que va girando se van llenando todos estos depósitos. También es bastante bueno, bastante bueno. También, por supuesto, tenemos que tener una granulometría que no sea demasiado grande, tenemos que buscar nosotros la granulometría que sea óptima para poder separar acá. Entonces tenemos esa mesa rotatoria. Cuando se trata de partículas que son más finas, podemos usar, como les decía, estas sondas. Nosotros las introducimos y vamos a sacar la muestra en diferentes puntos. Podemos tomar en diferentes puntos. La muestra se junta, se homogeniza, y de ahí, si es mucho lo que se sacó, tenemos que, ¿no es cierto?, disminuir el tamaño hasta lo que se necesita
para el análisis químico, en este caso cuando es concentrado. Cuando se trata de muestreos líquidos, se utilizan mucho este tipo de botellas que ustedes ven acá. Por ejemplo, en esta botella nosotros podemos manipular este eje, lo manipulamos, por lo tanto podemos cerrar la botella, de tal manera que podemos tomar muestras de diferentes profundidades. Por ejemplo, en un río, en el mar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos a los 2 metros, abrimos la botella, se llena con agua, la tapamos y la sacamos. Pero las que más se utilizan son estas que tenemos acá a la izquierda mía, a la derecha de la pantalla, que también son botellas que se pueden cerrar, ¿no es cierto? De tal manera que también en un lugar donde yo quiera tomarla, profundidad que yo quiera tomarla, yo procedo a abrirla. Estas son las que realmente se utilizan en muestreos de agua de mar. Muestreos de agua de mar son la famosa botella de Niskin. Aquí tenemos un set de botellas, entonces a diferentes profundidades se va tomando una muestra, después se va tomando la otra y así sucesivamente. Porque siempre se investiga qué pasa a diferentes profundidades. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua servida donde vamos a tirar, ¿no es cierto?, el agua servida, lo vamos a tirar al mar, tenemos que ver hasta dónde está contaminando. Entonces, posible efecto de contaminación, entonces se tiene que muestrear todo un borde costero y de esta manera se hace, o sea, se llevan estas botellitas y se toman a diferentes profundidades porque hay variaciones, aunque uno no lo crea, entre un metro y otro hay diferencias ya. Y para el caso de los gases tenemos este tipo de bolsas, donde está succionando, está aspirando y va a estar llenándose con aire del lugar donde yo estoy muestrando. Por lo tanto, se cierran y se llevan al laboratorio. Este es un tipo de muestreo de gases. Bueno, eso era todo lo del muestreo. Ahora vamos a entrar a lo que se llama el análisis granométrico, ¿no es cierto?, que es para evaluar la distribución de las partículas en una muestra mineral. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis granular? Estudia la composición granular de las muestras, o sea, de qué tamaños son las partículas que están formando esa muestra, que es muy importante, sobre todo en la parte minera, ¿no es cierto? Es muy importante saber cuál es la granometría, pero cuál es el rango también. Entonces, en el acirómetro determinamos el tamaño de las partículas y las separamos de acuerdo a su tamaño y de esa manera podemos decir cuánta cantidad tenemos de una u otra en esa muestra. Por ejemplo, en el caso de una planta de minerales, se utiliza mucho. Recuerden que en la flotación nosotros necesitamos tener granometría fina, pero también tenemos que saber cómo está distribuida esa granometría fina. En la industria farmacéutica es muy importante, pinturas. Por lo tanto, este análisis granométrico es de mucha importancia. Entonces, lo que ocurre, nosotros podemos decir, ya, yo tengo toda mi muestra, la pasé bajo 10 mallas, por ejemplo, o sea, por un arenero de 10 mallas. Pero ¿cómo está la distribución hacia abajo? Hay mucho fino, hay poco fino, hay más grueso que fino. Eso es lo que nos entrega el análisis granulométrico. Por lo general, el análisis granulométrico se hace en este tipo de tamices. Ustedes ven, tenemos en este caso un set de tamices,
se colocan, por supuesto, de mayor abertura a menor, y abajo tenemos un fondo. Ustedes ven que abajo tenemos el fondo. Por lo tanto, esto que está en el fondo es lo que pasó por la última malla. Si yo tengo, por ejemplo, que la última malla es de la malla 100, 150 micrones, lo que quedó abajo es menor a 150 micrones. Entonces, yo voy a tener, si esta malla es 150 micrones, yo digo, todo esto me representa 150 micrones, lo que me quedó acá sobre la malla que tenemos acá, que es la que sigue, ¿no es cierto? Que puede ser, no sé, pues si es 180 o 200 eh, micrones. Y así sucesivamente ustedes ven que aquí se puede apreciar los tamaños, cómo se van separando. De esa manera nosotros podemos determinar la cantidad. Ahora, por supuesto que ustedes, entre una malla y otra, hay diferencias, por lo tanto, aquí esto que me quedó acá no significa que todas tengan la misma, el mismo diámetro. Van a estar entre este rango, lo que pasó acá, y lo que quedó arriba, ¿cierto? Ese va a ser el rango que va a haber. Si yo quisiera tener una opinión, o sea, tener más antecedentes, tendría que colocar el máximo de malla acá. Por lo general, cuando se hace un análisis numérico, se trabaja o se seleccionan algunas mallas. Bueno, para eso es importante hablar, ¿no es cierto?, del tamaño de partículas, porque ustedes vieron o ven acá ustedes ven un tamiz, una malla, ¿se fijan? Pero ustedes se pueden dar cuenta que esa pasó, esta no pasó, por lo tanto queda arriba. Pero ¿qué ocurre si la muestra lleva partículas así? Puede que pase, como acá, o quede, ¿ya? Ese es el problema que se tiene con el análisis granulométrico por malla, porque esa partícula en ningún momento, ¿no es cierto?, puede ser, o sea, puede pasar y yo digo, es menor que la malla que yo tengo acá, pero si yo la pongo acostada, no es menor, es mayor. Entonces va a depender un poco de la tipo de granos que se forman en mineral, va a depender de lo que tenga. Recuérdense que hay partículas que tienen diferentes estructuras cristalinas, unas son más redondeadas, otras son alargadas, en fin. Entonces va a depender de eso cómo se forman este tipo de partículas cuando se están reduciendo de tamaño. Entonces, eso es una problemática que hay con el análisis cronométrico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que representar esa partícula, tenemos que representarla con un número. Yo tengo que decir, esta partícula tiene 5 micrones, 10 micrones, o sea, tengo que representarla con un solo número. Un solo número. ¿Qué me indica eso? Me indica cuáles son las partículas que yo puedo representar o qué forma de partículas puedo representar con un solo número. La única, ¿no es cierto?, es la esfera, porque basta con que yo sepa el diámetro y es la forma que tiene, siempre si el diámetro es de 1 centímetro, ¿no es cierto?, su tamaño es de 1 centímetro, porque para todos los lados me va a dar 1 centímetro, ¿ya? Pero si no tiene esa forma esférica, alargada, ya sería difícil, ¿no es cierto?, representarla por un solo número. ¿Entienden? Entonces, ese es el problema que se presenta, como ustedes vieron, cuando la partícula es alargada o tiene formas complicadas de poder representarlo por un número. Entonces, todos los otros formas tienen dimensiones diferentes, ¿no es cierto? Un diámetro diferente. Entonces,
¿qué es lo que se tuvo que hacer acá para poder nombrar las partículas con un solo número? Hacer lo que se llama buscar un volumen equivalente. Imaginemos, ¿no es cierto?, como este ejemplo que dice acá, que tenemos una caja de fósforo y una regla. Si nos preguntan por el tamaño de este objeto, ¿qué tendríamos que decir? La caja de fósforo de 20 por 10 y por 5 milímetros. O sea, no puedo representar y decir, es 10. Para poderla definir, tengo que decir 20 por 10 y por 5. Lo mismo ocurre con la regla. La regla de 10 centímetros, pero eso me está indicando el largo de la regla, pero no me está identificando bien la forma, o sea, cuánto es con un número. Ahora, por supuesto que uno inmediatamente sabe cuando dice tengo una regla de 30 centímetros, porque uno sabe que la regla tiene que ser de ese tipo. Pero si yo quisiera medir, o sea, tengo una serie de partículas, ¿no es cierto?, y entre ellas alargadas, y yo las meto en un tamiz, como decía, esto puede que pase o no pase por una tamiz, yo digo, todo lo que pasó por ahí tiene 20 milímetros. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para poder describir con un solo número, tendríamos que hablar de la teoría de la esfera equivalente. Porque como decía, como es el único cuerpo que se puede definir con un solo número. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos una relación entre un cilindro, por ejemplo. Si nosotros tenemos un cilindro que tiene un diámetro de 20 milímetros, por tanto tiene un radio de 10 milímetros y una altura de 100 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? También existe una esfera de diámetro 2 que tiene un volumen equivalente a ese cilindro. ¿Qué es lo que hacemos? El volumen de un cilindro, ¿no es cierto?, es pi r cuadrado h. De acuerdo a estas dimensiones que tenemos acá, si el cilindro es de 10 por 100, tendríamos que el volumen del cilindro sería 10.000 pi m cubo, milímetros cúbicos. Y el volumen de la esfera es 4 tercios pi x cubo, donde x es el radio del volumen x. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Igualamos ambos volúmenes. O sea, igualamos el volumen de la esfera, el volumen del cilindro, o sea, igualamos esto con esto. Y nos va a dar al despejar que el x que nos dio, que sería el radio del volumen equivalente, nos da, ¿no es cierto?, 19,5 milímetros, por lo tanto su diámetro es 39,1. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El diámetro de la esfera equivalente en volumen para este cilindro de 100 milímetros de altura es 40 milímetros. O sea, eso es cuando hablamos de equivalencia. Entonces, por eso nosotros seguimos utilizando el tamiz para poder representar con un número el tamaño de la partícula. Entonces, nosotros en lo que hacemos para determinar el tamaño, como les decía, utilizamos estos tamices, de tal manera que cada abertura, ¿no es cierto?, tiene que ser en este tamiz idéntica, o sea, todas las aberturas tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el término de malla, porque nosotros hacemos el tamices o mallas, ¿cierto? Con el término de malla se conoce el número de abertura equidistante que existe por unidad de longitud. Por ejemplo, la malla 100 en el sistema estándar norteamericano Tyler es un tamiz que tiene 100 aberturas por 1 pulgada lineal.
o 10.000 aperturas iguales por pulgada cuadrada. ¿Ya? Entonces, varía los tamices. Si nosotros hablamos, tenemos tamices Taylor, o tenemos también el que usamos nosotros, el ASTM, está el sistema alemán DIN, y varía entre ellos, varían en cómo definen esta malla. Entonces, pero sí hay equivalencia, de tal manera que si yo digo, yo tengo un tamiz de malla 100, en Taylor también es 100, en la CTM también es 100, pero hay otras mallas que no concuerdan, por ejemplo, la malla 10 con la malla 12 son equivalentes, por ejemplo, entre la Taylor y la ASTM. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con sistema norteamericano y la empresa que manda a hacer el trabajo dice, no, yo la necesito en mallas Taylor, entonces tendremos que colocar los resultados de la malla STM y al lado la equivalencia en mallas Taylor. ¿Ya? Eso es lo que se hace. O si se tiene mallas Taylor, ¿no es cierto? Y usted coloca al lado la equivalencia en mallas ASTM. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis granométrico, echamos, ¿no es cierto?, la muestra acá arriba, por supuesto, como les decía, los tamices bien ubicados, de mayor a menor diámetro hacia abajo, y la tapa en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una vez que se agregó la muestra, esto es una prueba que se hace en un laboratorio, que deberíamos hacer, pero si no lo hacemos vamos a tener que tratar de buscar una manera que a ustedes les quede claro cómo se realiza. Pero ustedes preparan, primero tienen que preparar la muestra, llegar, ¿no es cierto?, con una muestra de unos 500 gramos, que tiene que ser representativa, de 200 kilos, 300 kilos, dependiendo de lo que les llegó al laboratorio, de tal manera que usted toma 500 gramos, por decir, echa los 500 gramos acá. Una vez que deposite todo, por supuesto, tiene que saber el peso de lo que ingresó, y tiene que ponerlo en un agitador. Un agitador que son agitadores mecánicos que tienen un movimiento que permite que la muestra ayude a que pase, ¿no es cierto?, no se vaya quedando pegada fino arriba, ¿no es cierto? De tal manera y tienen también por los bordes que golpean, ¿ah? Van pegándole a los bordes, de tal manera que hay un movimiento eh, del aparato que está realizando el tamizaje, ¿ah? Una vez que se realizó, que son de 15 minutos hacia arriba, eso tiene que evaluarlo uno si con 15 minutos es suficiente o necesita 20 minutos. Entonces, una vez que terminó el tiempo, lo que se hace es simplemente se saca la tapa, porque esto tiene que ir una tapa arriba también. Tenemos el fondo abajo para la tapa, se saca la tapa y se empieza a sacar tamiz por tamiz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el primer tamiz, le sacamos todo el mineral que quedó arriba y lo pesamos. Eso me va a representar, ¿no es cierto?, lo que quedó sobre este tamiz. Y como tiene una malla, vamos a decir, la malla 10, por ejemplo, tiene tantos gramos. Después la malla 16 tiene tantos gramos. Y así las mallas hacia abajo, recuerda que el número de la malla va aumentando, pero la abertura va disminuyendo. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya cuantificado cuánto quedó en cada uno de los tamices, lo que tenemos que hacer es representar, o sea, presentar los resultados que se obtienen. Entonces, ¿cómo presentamos los resultados? Puede ser en una tabla,
Una presentación tabular, donde nosotros colocamos, ¿no es cierto?, la malla, la abertura de la malla en columnas y enseguida colocamos el peso que nos quedó en cada una de estas mallas. Entonces, eso es lo que se obtiene de un análisis granulométrico. Entonces, lo que hacemos nosotros, colocamos, representamos esos valores en una tabla. Pero esa tabla tenemos que evaluarla. O sea, nosotros vamos a tener el peso que obtuvimos, pero a mí me interesa saber qué porcentaje tiene. Entonces, yo calculo cuál es el porcentaje de peso que tiene o quedó retenido en cada una de las mallas. Y después puedo hacer el porcentaje acumulado, o sea, lo que quedó, malla, y vamos sumando la otra malla, hasta el final me debería dar, ¿no es cierto?, a la última malla que es el 100%. Pero a su vez también yo puedo graficar o puedo y debería dejar en la tabla lo que pasó. Por ejemplo, si yo tengo una malla arriba en donde no quedó nada, simplemente, ¿no es cierto?, pasó el 100%, ¿ya? Pero si yo tengo algo arriba, ¿qué es lo que tendría que decir? Ah, lo que me quedó en esa primera malla es 100 menos lo que está ahí, ¿ya? Entonces, eso se representa, lo vamos a ver en todo caso en una tabla, cómo se hace. Y lo otro es la presentación gráfica. O sea, esos datos que yo tengo en la tabla, yo los grafico en un gráfico XY y puede ser también semilog, como lo vamos a ver. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer sobre el eje horizontal, nosotros vamos a colocar la abertura y vamos a colocar el peso de tal manera que yo pueda hacer el gráfico XY. Aquí tenemos un gráfico XY donde yo estoy representando el porcentaje acumulado retenido. Y aquí ustedes tienen las aberturas, que son los micrones. Esta fórmula me dio este análisis granulométrico. ¿Ya? Y el pasante me da esta forma. Y aquí vamos a tener que hacer ejercicio. Yo les voy a entregar ejercicio para que ustedes lo hagan, porque en el laboratorio después eso lo que tienen que hacer es representar los datos que obtuvieron en el laboratorio. Entonces, esta es una fórmula, es una forma de presentar los datos en forma gráfica. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar un análisis granulométrico en donde dice que la muestra húmeda, ¿no es cierto?, que llegó pesó 9.462,9 gramos. Toda esa muestra se puso a la estufa, se secó, por lo tanto, una vez secada de un valor menor, y con eso calculamos la humedad, ¿cierto? O sea, lo que se perdió era agua, por lo tanto, yo lo puedo representar como la humedad con que venía esa muestra. En este caso, si hago la diferencia, ¿no es cierto?, vamos a tener que nos da un 0,82%. Si me permiten detenerme un poquito, voy a parar un poco porque me había olvidado de grabarlo. Así que, por favor, tengan paciencia y vamos a grabarlo. Profe, a mí me sale que está grabando. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya lo hice inconscientemente, entonces. Ya, espero que sea así entonces para no volver.
Es que si usted ve la pantalla hacia la izquierda arriba, sale que está grabando, al lado de su nombre. Ya no, que yo en mi pantalla no estoy viendo absolutamente nada de acá, solamente el PowerPoint. Profe, igual veo que está grabando. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo le digo que igual veo que está grabando usted la clase. Ya, entonces voy a continuar. Voy a continuar entonces. Ya. Entonces, como le decía, Profe, sí, dígame. mire, si usted baja con el mouse, abajo le va a salir la opción donde sale el micrófono, colgar o video, ¿cierto? Sí, que no sé qué me pasa que no me está Mire, dando nada de eso. ya. Ahí le apareció a usted. No, ¿O no, no no, le no. aparece? No, no, no. Parece que tiene que salir de compartir pantalla para verificar que esté grabando. Ya, mire. Ujú. Métase al donde tiene usted abierto el Meet. Ya, sí, aquí Ya, estoy. mire. Ah, sí, sí le sale grabando. ¿Ve? Ahí a la izquierda le sale. Ah, ya, ok, Ya, profe. no me di cuenta. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo me meto es? Profe, ahora para volver tiene que volver a abrir la ventana que estaba nomás el PowerPoint. Sí, ya. Continuamos entonces. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Ya ven que yo estoy recién metiéndome en esto, así que me pierdo el rato. Ya, entonces, como decía, nosotros tenemos el, la humedad que la podemos calcular, que es 0,82%, y esta muestra, como era muy grande, o sea, 9 sobre 9 kilos, lo que se hace se tiene que tamizar por partes. ¿Ah? En este caso, ¿qué es lo que se hizo? Se procedió a tamizar, dice, en incrementos de 1.200 gramos. ¿Mm? O sea, la muestra la dividimos en aproximadamente 1.200 gramos y lo que hicimos fue ir pasando eso por los tamices que no son muchos. ¿Ah? Entonces también hay reglas para cuánto es lo máximo que yo puedo agregarle a un tamiz. ¿Ah? Entonces no puedo llenar el tamiz con muestra porque eso hace que se complique se demore demasiado en el tamiz y siempre van a quedar partículas finas metidas, ¿no es cierto?, cuando hay mucha muestra que va a quedar en cada una de las mallas. Entonces, se procedió a tamizar en incremento de aproximadamente 1.200 gramos en dos series de tamices después del lamado. ¿Qué significa eso? Que para que no haya tanto fino, se pasa por una malla y se le agrega agua de tal manera que todo eso fino salga y queden las partículas más gruesas para tamizarla en las mallas que son de mayor diámetro, o sea, sí, de mayor abertura. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá dice con los tamices de malla 3/4, o sea, nosotros hay tamices hasta un cierto número que se llama malla, el resto se habla en pulgadas. ¿Ah? Entonces, seguíamos cuando veamos la serie que se utilizaron acá de tamices, se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se dividió la muestra, se separó. Nosotros en el laboratorio lo hacemos más simple, simplemente, por ejemplo, de esos 9,462 gramos, lo que hacemos es tomamos la muestra, la cuarteamos y llegamos hasta 500 gramos. Y eso es lo que nosotros vamos a tamizar, vamos a colocar en los tamices. En cambio, hay algunos clientes de empresas que llegan, no, dicen, yo quiero que me pase toda la muestra. ¿Mm?
Así que cuando quieren toda la muestra, entonces tenemos que dividirlo, porque como decía, yo no puedo tirar los 9 kilos sobre el tamiz, sino que tengo que ir pasándolo de a poco, ¿ya? Entonces, una vez que yo paso lo más grande, ¿no es cierto? Voy a usar un set de mallas más pequeñas y vamos a seguir pasando, porque aquí se van a dar cuenta que los pesos va a depender de la muestra. Si yo tengo mucho grueso, va a quedar mucho arriba, en fin. Eso me va a permitir que vaya disminuyendo también la cantidad de muestras para los tamices de más abajo. Entonces, cada vez que se tamizó, se utilizaron 15 minutos de agitación en el equipo agitador, que comúnmente nosotros le llamamos shakers. Bueno, los resultados los vemos acá. Esto es lo que yo les decía. Si ustedes se fijan acá, esto es presentado en forma tabular. Lo que yo les mencionaba, aquí tenemos la malla ASTM, que es la que usamos nosotros, pero si el cliente, generalmente los que son de otros países, y la mayoría de las empresas acá, ¿no es cierto?, las grandes empresas son transnacionales, por lo tanto ellos utilizan la Taylor. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Ya, ustedes trabajan con eso, pero me coloca a cuánto equivale en malla Taylor. Ustedes se fijan que lo que acá dice pulgadas, se fijan, tengo acá de 3/4 pulgadas hasta 1/4 pulgada, ahí ya pueden ser arneros, pueden ser mallas también, pero pueden ser ya como son de abertura bastante grande. Entonces, de la malla 4 para abajo, aquí ya empieza a nombrarse como malla. Pero para arriba son pulgadas simplemente. Yo digo 3/4 pulgadas, tengo de media pulgada, 5/8 pulgadas, pero acá en la malla 4 comenzamos y aquí ustedes ven al lado están las aberturas. Por supuesto, ¿no es cierto?, que si estamos hablando en pulgadas, si tenemos media pulgada, van a ser 12,5 milímetros, ¿cierto? O sea, ahí da lo que da la abertura en milímetros. En cambio, aquí cuando ya estamos hablando de malla, nosotros tenemos que empezar a trabajar ya con el sistema de cómo se llegó a 4 mallas, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a ver que de aquí hacia arriba esto está en pulgadas, en cambio acá ya estamos trabajando con los tamices que se llaman con el número de mallas. Entonces aquí, como yo les mencionaba, por supuesto que aquí arriba todas son equivalentes, ¿cierto? Porque son pulgadas. En cambio acá cambia. Por ejemplo acá, la malla 12 ASTM equivale a la malla Taylor número 10. Y su abertura es aproximadamente igual, casi igual. Por eso que uno puede decir que son equivalentes. Hay otros que son totalmente equivalentes. Por ejemplo, la 20 con la 20. Aquí cambiamos la 30 con la 28, ¿se fijan? 40, 35. Entonces, si alguien me dice a mí, yo estoy trabajando con una malla ASTM 35, eso es mentira porque no hay. La malla ASTM no tiene 35, tiene 40. Entonces, aquí abajo se produce una equivalencia, en cambio acá también cambia, ¿se fijan? Por eso que es importante con las mallas, dependiendo de las mallas que uno tenga, colocar cuáles son las mallas que utilizamos y cuáles son las equivalentes en otros sistemas que, como les decía, comúnmente se utiliza mucho la malla Taylor. Por lo tanto, nosotros vamos a tener para cada uno de estos tamices una abertura que por donde va a pasar la muestra. Si, por ejemplo, yo tengo que en esta malla no quedó nada, como en el caso acá, se fijan, 0, quiere decir que pasó todo, o sea, no habían partículas de 3/4, ni de 5/8, o sea, estaba todo, ¿cierto?, bajo esa malla. Aquí no empezó a quedar, por lo tanto,
aquí sí que tenemos. Aquí sí que tenemos. Entonces, esto es lo que se entrega en un análisis granométrico. Una columna con las mallas, STM-Tyler, la abertura, esto siempre no cambia, ¿cierto? Estos valores son constantes. Por supuesto que aquí yo puedo cambiar, que puedo trabajar con otro tipo de mallas. Por ejemplo, en el caso de nuestro shaker, el agitador que tenemos nosotros, caen 8 tamices nada más. Entonces yo tengo que elegir de acá, no las coloco todas. Ahora, si quiero todas, todo esto tengo que hacerlo por parte. Colocaría 8 primero, después lo que pasó, ¿no es cierto?, en la última, y la alimentación para las otras que vienen más abajo. Bueno, todas esas son maneras que uno se las tiene que arreglar cuando tiene que hacer este tipo de laboratorio. Entonces, si ustedes se fijan, cada una, al lado de cada una de estos tamices o mallas, vamos a tener un valor que es lo que quedó retenido, y ustedes se ven que al final hay un menos. Dice menos 140 porque es lo que pasó, ¿no es cierto?, por esa malla 140. O sea, lo que quedó en el fondo. Lo que quedó en el fondo. Aquí ustedes pueden ver cómo es esta muestra. Aquí en esta malla, 8 milímetros, nosotros tenemos, donde tenemos en esta zona, tenemos más cantidad de mineral. Y así después empieza a variar, pero ustedes se fijan que al final tenemos 1015, o sea, tenemos bastante fino. O sea, la granulometría con que se preparó esta muestra nos está indicando que tenemos bastante fino. Y usted, por ejemplo, si nosotros pudiésemos o colocamos más mallas hacia abajo, también podemos hacerlo. Las mallas se fabrican hasta la número 600, mallas 600. O sea que yo puedo seguir viendo cómo continúa la granulometría aquí hacia abajo si yo coloco más mallas. Entonces va a depender de a qué les vamos a hacer análisis granulométrico. Ustedes se imaginarán que si nosotros le vamos a hacer análisis granulométrico para un remedio, yo no voy a partir con estas mallas de arriba, tengo que trabajar con las más finas, ¿cierto? 100, 200, 350, 400, 600. En ese rango tendría que trabajar. En la minería generalmente se trabaja con lo que tenemos acá. Entonces, volviendo a esta tabla, tenemos acá el peso, ¿cierto? Tenemos el peso. Nosotros sumamos el peso y eso nos va a indicar el total, ¿no es cierto?, del mineral que nosotros tenemos en el tamizado. Si nosotros nos vamos acá arriba, dice que la muestra eran 1383,2 gramos. ¿Se fijan? Aquí, al echar toda esa muestra, nos quedaron 1381,3, o sea, una pérdida. Y eso es lógico, ustedes se van a dar cuenta cuando se hace un análisis granulométrico, que sale polvo, queda polvo en las paredes, entonces siempre va a haber un peso menor. Entonces, en la columna siguiente, ustedes ven que dice porcentaje. Entonces yo tengo que representar el porcentaje que representa cada uno de los pesos que me quedó en la malla. Que lo que hago, divido, por ejemplo, en la malla, en la media pulgada, 76,9, lo divido por el total y lo multiplico por 100 y me da 0,8%. O sea, lo que me quedó acá representa el 0,8% de la muestra. Ahora, ojo, porque si yo no hago esta suma y digo, pero yo eché 9.382 y tanto, y yo hago el cálculo 76,9, ¿no es cierto?, dividido por 9.382, por supuesto que ya este numerito acá no me va a dar 100. Entonces,
Y eso es lo que tienen que darse cuenta ustedes, porque es muy común en los estudiantes cuando se les hace hacer un análisis relenométrico que utilizan el peso que echaron encima y no el que realmente obtuvieron de cada, al sumar todas las fracciones que ustedes pesaron. Entonces, en vez de acá a veces le da algunos 97, eso significa que está malo. Está malo, porque partieron con donde un 100% no era 1381, sino que era 1382. Entonces, ojo con eso, el porcentaje se saca en base al total de la suma de todos los retenidos. Ya, una vez que tenemos el porcentaje que representa cada una de las fracciones que quedó en el tamiz, vamos a hacer el cálculo de los acumulados. El acumulado retenido es lo que queda en el tamiz. Por ejemplo, en el tamiz uno no quedó nada, por lo tanto es 0, ¿cierto? En el segundo tampoco, pero en el tercero sí me quedó y eso era un 0,8%. Ahora, en la malla, 3/8 era 8,5%, por lo tanto el acumulado va a ser, ¿no es cierto?, 0,8 más 8,5 y nos da 9,3. Y así nos vamos hacia abajo en el Excel, ¿no es cierto? Este numerito 24,1 que va a ser igual a la suma de 9,3 más los 14,8. El B42, 24,1 más el 17,8. Y por supuesto que en la malla donde dice menos 140 debería darnos 100. El porcentaje total debería ser 100. En cambio, en el pasante tenemos que partir nosotros. La primera, ¿qué porcentaje nos quedó? 0, por lo tanto pasó el 100%. En la segunda, igual, pasó el 100%. Pero la malla media pulgada, ¿cierto? Nosotros tenemos 0,8. Por lo tanto, tendríamos que decir 100 menos 0,8. Por lo tanto, lo que pasó fue un 99,2. Y así sucesivamente. Después, en la malla, 3/8, ¿cuánto va a ser? 99,2 menos 8,5, ¿cierto? Eso menos eso. Eso menos eso. Y así nos vamos, ¿no es cierto?, en el Excel. Y como compruebo que en la donde dice menos 140 debería darme 0. El retenido debería darme 100, el acumulado, porque son acumulados, y el pasante debería darme 0. Si no dan estos números, quiere decir que me equivoqué en algo, ¿ya? No se olviden de eso. Primero, no olvidarse que el porcentaje es de lo retenido dividido por la suma de todos los pesos retenidos, ¿ya? Eso es lo que se llama la representación tabular. Ahora nos vamos a la representación gráfica. Si nosotros graficamos el porcentaje, como dice acá, pasante, o sea, lo que tenemos en esta columna, con la abertura, nos da este gráfico de acá. Pero ustedes se fijan que yo en el eje X lo tengo expresado en escala logarítmica, ¿ya? Es muy común hacerlo con escala normal, pero la figura cambia. Por ejemplo, en el caso, esta es con la abertura tamaño normal, ¿se fijan? 1000 micrones, 200 micrones. En cambio, cuando es logarítmica, tenemos 0,1, 1, 10, 100 y así. De tal manera que esta fórmula, esta forma que nos da, se ve muy bien acá. Aquí la podemos ver bien nosotros. Entonces, la podemos representar en forma normal, escala normal, pero se ve, como les decía, mejor haciéndolo en una escala semi-logarítmica, porque el eje Y no está en logaritmo, solamente el eje X, o de las aberturas. Ustedes se fijan, la gráfica muy, muy bien que da todos los puntos bien representativos.
Ahora, se utiliza mucho en la minería hablar de qué granulometría vamos a trabajar, con cómo vamos a moler. Yo necesito, me dice de la planta de flotación, que el 80% de la malla, o sea, de la muestra, pase por la malla un cuarto, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que uno mira acá? ¿Dónde está el pasante? Si ustedes se fijan acá, tenemos 100, 99,2. El pasante, donde pasa el 80%, debería estar entre 75,9 y 90,7. ¿Se fijan? Aquí, por aquí debería estar el 80%. Entonces, si a mí me dicen, yo necesito que mi muestra, el 80%, el 80% pase por la malla 9,5, o sea, de 9,5 milímetros, con una abertura de ese tipo. El valor que nos daría acá, ¿no es cierto? Si yo calculo el valor real que necesitaría para que me diera un 80 justo, también lo podemos calcular, y en este caso da alrededor de 8,45, como también vamos a ver cómo se determina. También me puedo decir yo, ¿y por dónde pasa el 60%? Bueno, tendría que estar entre 58, ¿no es cierto? El 75,9, por lo tanto yo puedo calcular y me va a dar acá un valor de abertura que por supuesto sería un poquito mayor. ¿Ya? Eso es lo que se llama P80, que es lo que vamos a ver en este momento. El P80, como dice, consiste en calcular la abertura por la cual pasa el 80% del producto tamizado. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcularlo? Método gráfico, 80% lo tenemos ahí, ¿cierto? Extrapolamos, nos venimos abajo y tendríamos que tenerlo acá. O sea, aquí, si ustedes se fijan, es menor que 10. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora por la computación es muy fácil, pero antiguamente nosotros teníamos que hacerlo con un gráfico bien hecho, con las reglas, ¿no es cierto? Y hacer el cálculo del logaritmo es mucho más difícil. Pero aquí ustedes se puede apreciar, ¿no es cierto?, que el 80% está ahí, o sea, está en esa zona. Entonces tendría que extrapolarme, yo venir abajo y ver cuánto es lo que va. Como es logarítmico, es complicado. Es complicado. Entonces, si no puedo hacerlo bien por el método gráfico, tenemos que hacerlo por un método matemático. Entonces, en el caso del gráfico, se obtiene, dice, un cálculo de aproximadamente 8,5. O sea, tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Estaríamos en el 80%, o sea, ahí. Bueno, es muy complicado hacerlo por ese lado, por lo tanto, vamos a ver cómo se hace por el método aritmético. En el método aritmético, lo que hacemos nosotros es utilizar lo que se llama la semejanza de triángulos. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tendríamos que tomar, si acá en este caso tendríamos, está entre 75,9 y 90,7, ¿cierto? Y la abertura entre 9,5 y 8. Entonces, con estos puntos yo puedo decir, entonces me da algo parecido a lo que tenemos acá. P1, P2, abertura 1, abertura 2. El P80, ¿cierto? Sería una extrapolación y acá nos da el A80. De esa manera lo determinamos. ¿Qué nos dice la semejanza de triángulo? Nos dice que la relación P2 menos P1, dividido por A2 menos A1, es igual, por semejanza de triángulo, al P80, a esto menos esto, dividido por esto menos esto. Eso es, o sea, aquí lo que estamos viendo nosotros, este triángulo y este otro triángulo. Eso es la semejanza de triángulo, lo que nos permite hacer esta relación.
Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente, ¿cierto?, es despejar el A80, que es el que no sabemos, porque el P80 sabemos que tenemos que pasar por el 80%. Por lo tanto, despejamos, reemplazamos los valores, de acuerdo a la tabla, ¿no es cierto? El P2 era 90,7, el P1 75,9. 75,9 y 90,7, 8 y 9,5, ¿cierto? Y aquí los tenemos. Identificado. Y el otro valor que conocemos es el 80. Por lo tanto, despejamos de la ecuación el A80 y obtenemos que nos da 8,42. 80, 8,42. O sea, por esa abertura pasaría el 80%. Entonces, si nosotros tenemos una malla que se acerque más a esa, utilizamos esa malla. ¿Ya? De eso se trata. Y lo mismo si le dijeran el P60, el P50, nos dice que pasa el 50% nomás, todo eso se puede determinar mediante este tipo de gráfica. Y lo otro es simplemente cálculo del pH utilizando el logaritmo. O sea, si nosotros lo llevamos a logaritmo las aberturas, ¿no es cierto? O en el caso que utilizamos el eje como lo teníamos graficado, aplicamos logaritmo y por supuesto que tendríamos que la 80 en este caso nos da 8,39. O sea, tenemos 8,5, un gráfico que se obtuvo gráficamente, el otro, el anterior 8,42 y matemático pero aplicando logaritmo era 8,39. Estos están bastante cercanos. Eso es lo que se llama P80. Son datos que se piden y se utilizan mucho en las plantas. Ahora, el análisis granulométrico lo podemos hacer por vía seca y por vía húmeda. ¿Qué significa? Vía seca, tomamos la muestra, ¿no es cierto?, y la echamos arriba en el tamiz, y agitamos, sacamos, ¿no es cierto?, las fracciones que quedó retenida en cada una de esas mallas, y luego pesamos, ¿cierto?, y hacemos lo que vimos anteriormente, expresamos en una tabla, calculamos los porcentajes. Pero la otra es vía húmeda. Ahora, le explico un poco, la que más se utiliza es la vía seca, pero ¿qué problemas presenta la vía seca? Los problemas que presenta la vía seca, que hay algunos minerales que son muy higroscópicos. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Son higroscópicos de tal manera que absorben la humedad del ambiente. Al absorber la humedad del ambiente, esas partículas finas se empiezan a aglomerar. Se empiezan a formar pelotitas. Y esas pelotitas van a ser mayores que el diámetro muchas veces por donde deberían pasar, ahora no van a pasar. Entonces, a pesar de que yo sé que la muestra y empiezo con una muestra que se supone que la sequé, pero basta que yo la sequé, ¿no es cierto?, las dejé a que se enfriaran y ya empezaron, una vez que se secaron, o empiezan a adquirir menor temperatura, empiezan a absorber humedad. Y esa humedad es la que les permite que después se formen partículas más grandes, o sea, se aglomeren. Se aglomeren, es un término que se va a utilizar mucho en próximo semestre, perdón. Entonces, ese es el problema que se tiene. De tal manera que si yo necesito saber cómo están esas partículas finas, imposible hacerlo por este método, no me sirve. ¿Qué tendría que hacer? Hacerlo por vía húmeda. ¿Qué significa hacerlo por vía húmeda? Significa tomar la muestra, echarla en el tamiz de arriba, pero ahora tendría que un sistema diferente, donde los tamices yo pueda tener arriba, ¿no es cierto?, un ingreso para echarle algún líquido,
y por lo tanto ese líquido, todas las partículas más finas, ¿no es cierto?, las va a ir arrastrando y yo voy a tener la seguridad de que no me queda ninguna partícula más fina en el tamiz que no corresponde. Entonces, una vez en la parte final, yo ya no voy a tener un recipiente para recibir todo lo que me quedó, sino que vamos a tener que en el fondo de abajo, que tenga una salida para llevarlo a un depósito donde toda esa que pasó por el último tamiz, ¿no es cierto?, quede en ese recipiente, porque va a tener agua, o sea, va a estar como una pulpa, va a tener sólido y líquido. Entonces, se saca, se terminó, ¿no es cierto?, se terminó el tiempo de tamizaje, que se le está agregando agua encima, se desmonta el aparataje y los tamices se van a secar. Se llevan en una estufa, por lo tanto, ahí una vez que se secó, recién voy a pesar lo que quedó en cada uno de los tamices. Pero lo último, lo que pasó por la última malla, tengo que llevarla a filtrarla, ¿no es cierto? Filtrarla para separar el sólido del líquido. Una vez que lo filtramos, lo llevamos a secar y vamos a tener el peso de lo que quedó en el menos del último tamiz. Esa es la diferencia y por qué se hace por un lado y por otro. Ahora, ¿cuál es el problema de la vía húmeda? El problema de la vía húmeda es que si el mineral trae, ¿no es cierto?, algunas sustancias, algunos compuestos que sean solubles, se van a disolver. Por lo tanto, si yo empiezo, yo no podría hacerlo, por ejemplo, si me tengo un salar, el análisis granulométrico con unas sales secas, porque yo le voy a echar agua y se va a disolver. ¿Cómo haría el análisis granulométrico del cloruro de sodio, por ejemplo? De la sal de mesa. ¿Cómo le hago un análisis granulométrico? No lo puedo hacer con agua porque se me disuelve todo, ¿cierto? Entonces, si la muestra, hay muestras minerales que tienen también varios componentes que son solubles, por lo tanto, tampoco me sirve. O sea, por eso que eso es lo que tiene que tenerse como antecedente del mineral. Cuando el mineral se tiene que evaluar, ¿no es cierto?, la parte física, la parte química, para ver cómo es ese mineral, qué es lo que contiene. Eso es muy importante antes de empezar a trabajar con él. Ahora, si no tengo otra alternativa que hacerlo vía húmeda, simplemente tendría que buscar un líquido que no solubilice esas sales que sí se solubilizan con agua. Por lo general, en la parte minera, el líquido que se utiliza es la parafina. Parafina esta común y corriente, ¿no es cierto? En vez de agua se utiliza parafina. Por lo tanto, tiene la problemática, sí, ¿cierto?, que el mal olor que tiene, o sea, aunque uno trabaje con máximo cuidado, siempre va a quedar impregnado con el olor a parafina. Pero no hay otro camino, de tal manera que siempre tenemos que, si queremos o estamos evaluando la granulometría, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que no tiene que haber ni solubilidad de la muestra, ni tampoco que se aglomere. Entonces ahí tengo que evaluar cómo hago ese análisis granulométrico. Entonces, que quede bien claro que estos son las dos maneras de hacer análisis granulométrico, vía seca, vía húmeda, pero en ambos hay que tener cuidado. El que se utiliza en la minería prácticamente es vía seca. Y si nosotros nos damos cuenta que en las mallas más finas, cuando se empieza a formar esa pelotita, o aglomerar más bien dicho, nosotros podemos llegar a los tamices anteriores, lo hacemos en seco y el resto lo hacemos en húmedo. Eso también se puede hacer.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un análisis granométrico. Este análisis granométrico, aquí nosotros hicimos un muestreo en unos suelos donde iban a depositar unos relaves, perdón, unos concentrados, y nos pidieron que viéramos cómo estaba la granulometría de esos suelos y ver también si estaba bien compactado, todas esas cosas tuvimos que ver. Para la granulometría nosotros tomamos 5 puntos, trabajamos con estas mallas. Aquí en este caso ellos nos pidieron solamente ACTM, por eso que trabajamos solamente con esa malla y esta abertura, y nos dieron para cada muestra estos diferentes pesos. Ustedes se fijan, diferentes pesos. Entonces, eso nos indicaba que la granulometría variaba entre un punto y otro. Nosotros tomamos para todo 500 gramos, ustedes ven que en una se perdió más que en otras, pero siempre hay pérdidas. Eso también lo podemos expresar como porcentaje de pérdida. Bueno, estos son los resultados del análisis granulométrico. Ahora hay que evaluarlos. Como les decía, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A la muestra 1 le calculamos el retenido del pasante. A la 2 lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, con eso hicimos estos gráficos y con estos gráficos pudimos decir el comportamiento de cada uno de las muestras que tomamos. Si bien es cierto, hay una tendencia parecida, pero hay diferencia entre uno y otro. Como los porcentajes acá, en el punto P4, ¿no es cierto? Tenemos mucho más fino. Bueno, eso es para que ustedes tomen estos valores que tienen acá y calculen, ¿no es cierto? Y hagan lo que se hizo en esta tabla, el acumulado retenido pasante, y después grafiquen esto. Como aquí los valores ya están calculados, les va a servir a ustedes como ejemplo para que lo hagan. Y enseguida les dejo una tarea para que hagan este análisis donde se obtuvieron estos pesos, y se trabajó con estas mallas. Con estas mallas. Entonces ustedes calculen el peso retenido, el retenido, fíjense, acumulado, retenido, acumulado y el pasante acumulado. Y con eso también calculen el P80, por donde pasó el 80%. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que tener, como les decía, bien en claro, que lo primero que tengo que hacer es sumar, nos dio 100 gramos, ¿cierto? Tenemos todo sumadito. Y ahora con este peso, que es el total, hacemos la fracción o el porcentaje que corresponde a cada fracción, 0,5 dividido por 100 y multiplicado por 100, por lo tanto nos da, ¿no es cierto?, igual, en este caso. Está más que simple. Pero aquí es donde me interesa que hagan este cálculo y puedan determinar el P80. Bueno, aquí también quise darle a conocer cómo ustedes pueden calcular, o más bien dicho, cómo puede o cómo se realiza un ensayo, cómo se prepara la muestra para llevarlo al laboratorio. Esto es muy importante, como decía, porque a ustedes seguramente les va a tocar en su momento y mandar, analizar alguna muestra y sepan cómo es el procedimiento. Entonces,
se llega al laboratorio con la muestra, a la recepción, la muestra se seca, primero va seca. ¿Por qué? Porque hay muchos que piden, quieren saber también el porcentaje de humedad que tiene. Entonces, una vez secado, tenemos el peso húmedo, peso seco, sacamos la humedad que contenía esa muestra. Después nos vamos a la trituración, donde nosotros aquí, por lo general, se pasa por la malla 10, o sea que pase todo. Por eso dice menos 10, no lo que quedó arriba, sino lo que pasó por esa malla. Es la única malla que se coloca porque me interesa que pase prácticamente toda por esa malla. Y una vez vamos a hacer el cuarteo, porque con esa malla yo puedo hacer ya este tipo de separaciones para irme al laboratorio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Cuarteamos, aquí ustedes ven la muestra, la vamos a dividir en 4. Por lo general, como decía el laboratorio, no utilizan este sistema, utilizan el sistema rifle, el más exacto, porque es difícil separar los 4 lados, ¿no es cierto?, que sean igual. Una vez que saqué aquí ya la muestra que va a ir al laboratorio, que nos estamos hablando de alrededor de 250 gramos, se va a lo que es el pulverizado. Para el pulverizado se utilizan este tipo de equipos. Este tipo de equipo que este es un pulverizador, este se llama tema, pulverizador tema, y lleva acá un plato que lleva unos anillos. Entonces la muestra se echa y van varios anillos adentro y empieza a funcionar, y el golpe de los anillos contra la muestra la pulveriza y la deja por lo general y a tamaño muy bajo. Por ejemplo, esta es la malla 140, y si queremos, ¿no es cierto?, hacerle para análisis químico bajo esa malla, y si queremos hacerle otro tipo de dimensión, por ejemplo rayos X, eso nos piden que sea bajo la 400. O sea, hay que moler mucho más. Entonces se toma la muestra de acá, una parte de acá, 250 gramos, se echan al pulverizado y queda con esta granometría y queda lista, ¿no es cierto? Se hace el paquetito y se manda al laboratorio para el análisis. Y si se requiere también rayos X, como decía, que para mí es muy importante hacerlo para ver las especies que vienen, ¿ah? No tan solo saber el contenido, sino que las especies, y se mandan también a rayos X. Entonces, acá hay un esquema: titulación, chancado, homogenizado. Ustedes se fijan, aquí estamos usando los cuarteadores, o usamos ese cuarteo. Aquí va al pulverizado, estos son los anillos. Fíjense, estos anillos son de acero, al cromo, muy duro, acero el tupteno, que tenemos nosotros mucho más duro. Se echa la muestra entre medio de todo eso y empieza a moverse un movimiento fuerte y obtenemos la granulometría. Ahora, ¿por qué aquí dice tamizado? Porque para asegurarnos de que si el laboratorio nos dice que tiene que estar todo bajo 140 mallas, por ejemplo, yo tengo que pasarlo por el tamiz, y que todo pase por ese tamiz, si no la muestra no sería la que me pide el laboratorio. Ahora, cuando son muchas muestras de un lugar parecido, basta con que yo tamice uno, y si veo que me quedó, le doy un poco más de tiempo para asegurarme que pasó todo. Y después trabajo con el tiempo. Si eran 5 minutos, por ejemplo, a todos le doy 5 minutos y estoy seguro que todo está bajo 140 más. Igual puedo tomar al azar después algunas muestras para ver si se cumplió ese requisito. Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Ahora, lo que yo les mencionaba, aquí tenemos una equivalencia, ¿no es cierto?, de tamices. O sea, toda esta serie todos estos tamices son los que nosotros tenemos para hacer los análisis. Si ustedes se fijan, la malla última que aparece acá, que es la 400, por lo general en los laboratorios mineros, esta es la malla más fina que se trabaja, pero como digo, hay de 600,
y son 38 micrones, o sea, es muy fino, muy fino. Para análisis químico nosotros trabajamos con esto, 140 o 150, que son 106 micrones. Con esto es suficiente. Para el oro nosotros exigimos que sea bajo 200, o sea, bajo 75 micrones, porque una vez nos encontramos que el oro grueso nos quedaba entre esta malla y la 150. Y si yo tomaba esta malla 150 como corte, el oro grueso que me quedaba arriba, o sea, aquí no me quedaba oro grueso, pero aquí me quedaba, entre este rango me quedaba mucho y eso me alteraba el resultado final. Entonces, por eso que se tiene que ver cuál es la granulometría óptima para el sistema de análisis que nosotros estamos utilizando. Ahí tenemos la parte del homogenizado. Aquí es lo que yo les decía, el rifle. Ahí tenemos otro rifle visto por encima. Se fijan que se va dividiendo y cada uno parte hacia un lado, el otro parte hacia el otro lado y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que yo quería que viéramos hoy día, que quedara bien claro, porque esto es lo que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. Y si no hacemos el laboratorio, o sea, no lo podemos hacer presencial, vamos a tener que hacerlo de esta forma, o sea, yo indicándole cómo, o por partes, o si es que hay algún video que me permita demostrarlo visualmente, ¿no es cierto? Y yo no tengo en estos momentos nada preparado, pero sí voy a ver si encuentro uno para poder mostrar. Porque en el primer laboratorio lo que nosotros hacemos es la determinación de las densidades. ¿Por qué es importante conocer la densidad? Ustedes saben que la densidad, ¿no es cierto?, es lo que nos relaciona la masa con el volumen de algo. La masa con el volumen. Dijimos que cuando la densidad es 1, la masa es igual al volumen, ¿cierto? O sea, si yo digo que la densidad, como la densidad del agua, es 1, yo digo que 1 ml de agua me pesa 1 gramo. Pero los minerales no es así, siempre un mineral va a ser mucho mayor que 1. La densidad del oro, por ejemplo, 19,2 me parece que es. Y así todos los metales tienen densidades que son características de ellos. Pero yo no puedo decir un mineral es de cobre y tiene la densidad del cobre, porque no es puro, ¿cierto? Si tenemos porcentajes mínimos, por lo tanto yo no puedo decir que tengo o acercarme siquiera a la densidad del cobre puro. Y hay otra serie más de sustancias que vienen, ¿no es cierto?, que van a tener densidad mucho menor, por lo tanto, si nosotros evaluamos todo ahí, vamos a encontrar de que la densidad va a ser diferente al del metal que nosotros estamos o queremos recuperar. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, vamos a recuperar oro y el mineral tiene una densidad de 18, imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que oro tiene 1 gramo por tonelada. Por lo tanto, el aporte que da al peso no es tanto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar o determinar. Me estoy introduciendo un poco en la parte laboratorio, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos medir la densidad? La densidad de algo. ¿Cómo relaciono el peso con el volumen? Lo más simple, ¿no es cierto?, es si nosotros tenemos una probeta. Ustedes ubican las probetas.
nosotros le agregamos, pesamos la probeta, por ejemplo, sola, le agregamos un poco de agua hasta donde me indique un valor, pueden ser 100 ml, si uso una probeta de 500, le agrego agua hasta 250, la peso de nuevo y enseguida le agrego el mineral que quiero determinarle la densidad. Entonces, peso una cierta cantidad de mineral y se la echo a la probeta. ¿Qué va a ocurrir? Ese mineral va a ocupar un volumen, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen de agua se va a ir desplazado. Entonces, medimos nosotros el volumen que tiene el agua, el volumen que tiene el agua, lo cual tendríamos que tener pesado la probeta, luego tener pesado la probeta con los 250 ml de agua, y enseguida el peso del mineral con el agua y la probeta. Entonces, por diferencia de peso, ¿no es cierto?, sabemos cuánto mineral realmente, porque yo puedo agregarle el mineral pesado, pero si hay alguna diferencia, prefiero hacerlo por la diferencia de peso, o sea, peso la probeta con el agua y después peso la probeta con el agua y el mineral, entonces vamos a tener la diferencia de hacer el peso del mineral. Por lo tanto, tendríamos lo que es la masa del mineral y el volumen, como lo obtenemos, es lo que se desplazó en la probeta. Por lo tanto, la masa dividido por ese volumen desplazado me da, ¿no es cierto?, lo que es la densidad. Esa es una de las maneras. Lo otro van a ser equipos que se utilizan como tenemos, pensé que lo ideal es el laboratorio, pero voy a traer fotografías de los equipos que vamos a determinar las densidades. Uno que se utiliza mucho es el pignómetro, y lo otro que es importante saber también, o sea, diferenciar entre la densidad real y la densidad aparente. ¿Qué significa eso? Si nosotros, ¿no es cierto?, hiciéramos la densidad en una probeta donde tiene agua, ¿no es cierto?, nosotros agregamos el mineral y el volumen que desplazó ese mineral es el volumen que ocupa el sólido. Pero ¿qué pasa si nosotros echamos una piedra, por supuesto que quepa dentro de la probeta, sin molerla? ¿Qué va a ocurrir si esa piedra es muy porosa? Va a desplazar menos agua porque el agua también se va a introducir en los poros. Por lo tanto, ahí yo voy a tener una densidad diferente, densidad menor, porque el volumen va a ser menor, porque se desplazó menos. La piedra me va a pesar, voy a tener la masa pesada de la piedra, por lo tanto sé cuánto me pesó, pero se va a llenar esos huecos que tenía, entonces el volumen es diferente. De tal manera que eso es lo que se llama la densidad aparente. Y eso también lo vemos cómo se termina, porque algo importante que es necesario saber cuando se está cubicando, cuando se quiere saber las reservas, ¿no es cierto? Recuerden que no es lo mismo, ahí donde entra la diferencia entre la densidad real con la densidad aparente, en donde la densidad aparente, que es si el cuerpo es, como les decía, tiene muchos hoyitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, más bien dicho, es porosa, es muy porosa, va a ocupar en el cerro un volumen que no corresponde a que no es el mismo que si estuviera finamente
molido, o sea, o estuviese bien, bien compacto. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Por ejemplo, una muestra de la coipa, sector acá cordillerano, tiene una densidad real de 3,2 y sin embargo la aparente es 1,6, o sea, la mitad. ¿Y dónde yo puedo observar la diferencia que puedo? O sea, ¿dónde se notaría esta diferencia? Se notaría cuando yo tengo que, como le digo, hacer, ubicar o determinar cantidades o masas. Por ejemplo, si se logró obtener o se pudo medir el volumen de un lugar de yacimiento que yo quiero, que estoy evaluando. Recuerden que el volumen yo lo puedo medir, ahora tenemos equipos para medir en 3 dimensiones, por lo tanto yo puedo obtener el volumen de un cerro muy, muy fácilmente, pero no puedo pesar el cerro, por lo tanto necesito, ¿no es cierto?, para poder determinar la masa que hay ahí en ese volumen, necesitamos conocer la densidad aparente. Si yo no determiné la densidad aparente, determiné la densidad real nomás, imagínense, yo ese volumen, recuerden que la densidad de la masa partido por el volumen, por lo tanto, la masa que yo ando persiguiendo, quiero saber o determinar, va a ser igual, la masa va a ser igual a que, si la densidad es masa partido por volumen, ¿no es cierto?, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. De tal manera que si yo utilizo la densidad real en vez de la aparente, va a ser el doble si fuese del lugar de donde yo le digo que hay una diferencia de ese tipo prácticamente la mitad. Es ahí donde es importante tener claro ese concepto. Eso es lo que nosotros vemos en el laboratorio. Por eso que vamos a tener que, si que no lo hacemos presencial, buscar una manera que ustedes puedan visualizar bien eso, porque es de gran, gran importancia en la minería. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vamos a transportar mineral, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que me hace un camión? Yo necesito saber cuánto, porque mi camión, ¿no es cierto? Yo puedo determinar el volumen que yo puedo recepcionar en ese camión, pero cuántos kilos, no sé. Entonces va a depender de la densidad que tenga para yo poder evaluar eso y decir, tengo que transportar tantas toneladas, por lo tanto voy con 10 camionadas, 15 camionadas y contrato lo justo. Eso es lo que nosotros deberíamos ver en el primer laboratorio.